Llegué al almuerzo familiar. Mi yerno burlón gritó a todo pulmón: «Atención a todos, la señora de la limpieza maloliente está presente». Todos me miraron riendo. Mi rostro se puso rojo y mi corazón latía rápido. Cuando me di la vuelta para irme, mi hija me agarró del brazo y me susurró algo al oído, y eso lo cambió todo. Pero déjame contarte cómo llegué a ese horrible momento. Esa mañana me había despertado a las 5 como siempre. Mis rodillas crujieron mientras ponía los pies en el piso frío de mi pequeño dormitorio. Había dormido mal, nerviosa por el almuerzo en la casa de mi hija Sara. Quería que todo fuera perfecto. Quería mostrarles que todavía era útil, que no era una carga, que podía contribuir algo hermoso a esta reunión familiar. Fui a la cocina y empecé a preparar el pastel de zanahoria, que a Sara le había encantado desde que era una niña pequeña. Usé mis últimos 40 para comprar los ingredientes más frescos del mercado: leche entera, crema espesa, zanahorias frescas, huevos grandes, extracto puro de vainilla y nueces pecanas. Ningún producto barato. Quería que supiera amor, a recuerdos, como todas esas tardes cuando Sara y yo éramos solo nosotras dos contra el mundo. Batí los huevos con cuidado, tamicé la harina 3 veces para asegurar que fuera exacta, y horneé el bizcocho, revisándolo cada 5 minutos. Cuando estuvo listo, lo cubrí con una capa gruesa de glaseado de queso crema y lo dejé reposar mientras me arreglaba. Me duché con agua tibia y me puse mi mejor vestido floral, el que había planchado la noche anterior hasta que no quedó ni una sola arruga. Cepillé mi cabello blanco y lo recogí en un moño simple pero elegante. Me miré en el espejo y vi a una mujer cansada de 70 años con profundas arrugas alrededor de sus ojos y boca, con manchas en sus manos que delataban décadas de trabajo duro. Pero también vi dignidad. Vi a una mujer que había luchado toda su vida y todavía estaba de pie. Tomé el pastel cuidadosamente, lo envolví en papel aluminio y salí de mi casa. El viaje a la casa de Sara fue largo. En Voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y conviértete en parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Tuve que tomar 2 autobuses urbanos y caminar 3 cuadras bajo el sol abrasador. Mis pies dolían dentro de mis zapatos viejos, pero seguí adelante. Llegué a esa casa grande, esa bonita casa con un césped bien cuidado y un garaje para 2 autos. Esa casa que había ayudado a asegurar cuando les presté los $20,000 que había ahorrado de toda mi vida de trabajo. Nunca me los devolvieron, pero no importaba. Era por mi hija, por su felicidad. Toqué la puerta con los nudillos, tratando de calmar los nervios que revolvían en mi estómago. Escuché voces adentro, risas, música suave de jazz. Sonaba como una fiesta, como alegría, como una familia unida. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Richard, mi yerno, el hombre que se había casado con mi Sara hace 10 años. Desde el primer día, supe que había algo extraño en él, algo en sus ojos fríos, en su sonrisa calculada, en la forma en que me miraba como si yo fuera basura en la calle. Pero Sara lo amaba. Oh, eso decía. Así que me tragué mis dudas y traté de aceptarlo. Ese día llevaba puesta una impecable camisa blanca de vestir, pantalones caros y mocasines brillantes. Se veía como un hombre exitoso, importante, alguien que había triunfado en la vida. Me miró de arriba abajo con desprecio. Vi su nariz arrugarse, sus labios torcerse en una mueca de disgusto. Y entonces lo hizo. Abrió la boca y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Atención a todos, la señora de la limpieza maloliente está presente». Su voz retumbó por la casa como un trueno. Me quedé congelada en la entrada, aferrando mi pastel, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. El tiempo se detuvo. Escuché el espeso silencio que siguió a sus palabras, y luego las risas. Risas que venían del comedor, risas atravesándome como agujas. Miré tímidamente y vi a todos los invitados mirándome. Había alrededor de 20 personas allí. Familiares de Richard, algunos de los primos de Sara, vecinos, amigos, todos con sus copas de vino en la mano, todos bien vestidos, todos perteneciendo a ese mundo del que claramente no formaba parte. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros sonrieron incómodamente sin saber qué hacer, pero varios rieron abiertamente, encontrando gracioso el cruel comentario de Richard. Mi rostro ardía. Sentí un calor abrasador subir por mi cuello, prender fuego a mis mejillas y llegar a mi frente. Mi corazón empezó a latir tan rápido y tan fuerte
que pensé que iba a tener un ataque al corazón allí mismo. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el pastel. Miré a Richard, y todavía estaba allí parado en la puerta, bloqueando mi camino, con esa sonrisa diabólica dibujada en su rostro perfecto. Estaba disfrutando esto. Estaba saboreando cada segundo de mi humillación pública. «¿Qué pasa, suegra?», me dijo con una voz falsa y empalagosa, viniendo directo del trabajo sin ducharse. «Debería tener más consideración por los invitados», señaló con el dedo hacia mí, como si yo fuera un perro sucio que acabara de arrastrar barro. Más risas, más miradas, más vergüenza. Yo olía bien. Me había bañado, me había puesto loción, me había rociado ese perfume de rosas de farmacia que compro en el mercado de descuento. No olía mal. Pero en ese momento, con toda esa gente mirándome con desprecio o lástima, yo empecé a dudar. Empecé a sentir que tal vez sí olía mal, que tal vez estaba sucia, que tal vez era todo lo que Richard decía que era. Sentí ganas de vomitar, sentí ganas de correr. Sentí ganas de desaparecer de la faz de la tierra y no volver nunca más. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, calientes y pesadas, listas para desbordarse, pero me mordí el labio fuerte. Tan fuerte que probé el sabor metálico de la sangre en mi boca. No iba a llorar. No iba a darles esa satisfacción. No iba a dejar que me vieran romperme. Había pasado 70 años en este mundo, lleno de golpes y traiciones. Había perdido a mi esposo. Había criado a mi hija sola. Había trabajado en casas de otras personas, fregando pisos e inodoros para poner comida en la mesa. Había sobrevivido cosas peores que las palabras venenosas de un hombre pequeño y cruel. Pero esto dolía de manera diferente. Esto no era un jefe grosero o un cliente desagradecido. Esta era la familia de mi propia hija. Esta era la casa que había ayudado a comprar frente a personas que se suponía que me conocían y me respetaban. Esto era traición en su forma más pura y más dolorosa. Di un paso atrás, alejándome de Richard, alejándome de esas risas, alejándome de ese lugar donde claramente no era bienvenida. Mis piernas apenas me sostenían, todo mi cuerpo estaba temblando. Iba a darme la vuelta. Iba a irme de allí con la poca dignidad que me quedaba. Iba a volver a mi humilde casita y encerrarme para siempre. Pero entonces lo sentí. Una mano agarró mi brazo firmemente. Me giré asustada y vi a mi hija Sara. Sus ojos estaban brillando, pero no con burla. Había algo más allí, algo que no podía descifrar en ese momento. Ella me jaló suavemente hacia ella y acercó su boca a mi oído. Su aliento cálido rozó mi piel mientras susurraba palabras que no esperaba escuchar. «Mañana, todo cambia, mamá. Confía en mí. Solo aguanta un poco más». Su voz temblaba con emoción contenida. Apretó mi brazo con más fuerza como si me transmitiera su energía, su determinación, y eso lo cambió todo. No entendí lo que Sara quiso decir con esas palabras, pero algo en su tono me hizo quedarme. Algo en la forma en que apretó mi brazo me dijo que había más de lo que podía ver en ese momento. Me tragué mis lágrimas, levanté la barbilla y caminé hacia esa casa con el pastel todavía temblando en mis manos. Richard se hizo a un lado con una sonrisa burlona, como si mi decisión de quedarme fuera otra fuente de diversión para él. Sara me guió a la cocina, lejos de las miradas de los invitados. Dejé el pastel sobre la mesa con cuidado y me apoyé en el mostrador porque mis piernas ya no me sostenían bien. Mi hija me miró a los ojos y vi algo que no había visto en años. Determinación, fuerza, rabia contenida. «Mamá, sé que lo que acabas de pasar fue horrible. Sé que quieres irte, pero te estoy pidiendo que te quedes hoy, solo hoy. Mañana todo va a ser diferente. Te lo prometo». No me dio más explicaciones. Solo me sirvió un vaso de agua fría y me pidió que respirara profundamente. Luego salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos desordenados y mi corazón todavía acelerado. Me quedé allí mirando ese pastel que había hecho con tanto amor, preguntándome si las cosas alguna vez habían sido diferentes en mi vida. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como una avalancha. Recordé cuando tenía 45 años y mi mundo se derrumbó en un instante. Mi esposo James murió de un ataque al corazón masivo mientras trabajaba en construcción. Un día estaba allí fuerte y saludable, haciendo planes para el futuro. Al día siguiente se había ido. Me dejó sola con una chica de 15 años, una casa medio pagada y deudas que no sabía cómo enfrentar. El seguro de vida que pensábamos que teníamos resultó ser insuficiente. Apenas cubrió el funeral y unos pocos meses de gastos básicos.
Después de eso me quedé completamente sola enfrentando la tormenta. Sara lloraba cada noche por su papá. Yo quería llorar también. Quería quedarme en la cama y rendirme al peso de la tragedia. Pero no podía. Tenía una hija que dependía de mí. Tenía que ser fuerte aunque estaba muriendo por dentro. Así que, un mes después de convertirme en viuda, salí a buscar trabajo. No tenía una educación universitaria. Apenas había terminado la escuela secundaria antes de casarme. No sabía hacer nada especializado, pero sabía limpiar, sabía cocinar, sabía planchar, sabía cómo cuidar un hogar porque había cuidado el mío durante 20 años. Conseguí mi primer trabajo como ama de llaves en la casa de una familia adinerada en el lado norte de la ciudad. Me pagaban 200 a la semana para trabajar 6 días completos desde las 7 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Limpiaba 4 baños, 6 dormitorios, una enorme cocina, lavaba montañas de ropa, planchaba camisas y vestidos caros que costaban más que mi salario mensual. Mis manos se agrietaron por los químicos de limpieza. En Voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y conviértete en parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp. Enlace en la descripción. Mis rodillas empezaron a doler por arrodillarme tanto para fregar pisos. Mi espalda se convirtió en un nudo permanente de dolor. Pero resistí. Resistí porque Sara necesitaba comer, necesitaba ropa para la escuela, necesitaba libros, necesitaba un futuro mejor que el mío. Trabajé en esa casa durante 5 años. Luego conseguí otro trabajo en un edificio de oficinas, limpiando por la noche cuando todos se iban. Me pagaban un poco más, 300 a la semana, pero tenía que trabajar desde las 10 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. Llegaba a casa justo cuando Sara se estaba despertando para ir a la escuela. Le hacía el desayuno con los ojos cerrados por el sueño. Me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Y luego me iba a dormir por 4 o 5 horas antes de levantarme para hacer el trabajo de la casa. Los fines de semana, trabajaba limpiando casas privadas por mi cuenta, 50 por casa, a veces 70 si era muy grande o muy sucia. Nunca tuve un día libre durante 15 años, nunca tomé vacaciones. Nunca me di el lujo de descansar o hacer algo solo para mí. Cada centavo que ganaba iba para Sara o la casa. Logré terminar de pagar la hipoteca cuando tenía 55. Ese día lloré de alegría. Finalmente teníamos un techo propio que nadie podía quitarnos. Finalmente había algo de seguridad en nuestras vidas. Sara ya había terminado la universidad para entonces. Estudió administración de empresas con una parcial beca que obtuvo por sus buenas calificaciones. Yo pagué el resto con mis ahorros. Fueron $20,000 en 4 años. Dinero que vino de mis manos agrietadas, mis rodillas destrozadas, mis noches sin dormir. Cuando Sara se graduó, fue el día más feliz de mi vida. La vi subir al escenario con su birrete y toga, recibir su diploma, sonreír con esa sonrisa que lo iluminaba todo. Pensé que todo el sacrificio había valido la pena. Pensé que finalmente ella tendría la vida que yo nunca pude tener. Consiguió un buen trabajo en una firma de contabilidad. Empezó a ganar bien, mucho mejor de lo que yo había ganado en toda mi vida. Compró ropa bonita, zapatos de marca, se arreglaba el cabello en salones caros. Se veía exitosa, segura, feliz y yo estaba orgullosa. Tan orgullosa que mi pecho estallaba cada vez que la veía. Pero entonces conoció a Richard. Ella tenía 28 cuando lo llevó a casa por primera vez. Él era guapo, educado en la superficie, bien vestido, trabajaba como gerente en un banco. Decía las palabras correctas, hacía los gestos correctos, pero algo en sus ojos me incomodó desde el principio. Había una frialdad allí, un cálculo. La forma en que miraba nuestra casa, evaluando, juzgando, la forma en que me miraba con esa mezcla de lástima y apenas disfrazado desprecio. Sara estaba enamorada. Hablaba de él todo el tiempo, sobre lo maravilloso que era, sobre lo bien que la trataba, sobre los planes que tenían juntos. Se casaron 1 año después de conocerse. Yo pagué la mitad de la boda, $10, que saqué de mis ahorros de toda la vida. Quería que Sara tuviera la boda que siempre había soñado. Elegante vestido blanco, bonito lugar, comida abundante, flores por todas partes. Ella se veía como una princesa ese día, Richard se veía como el príncipe. Pero cuando fue mi turno de bailar con mi hija, ella me susurró al oído: «Gracias por todo, mamá. Ahora podrás descansar.
Richard y yo vamos a cuidarte. Eso me hizo llorar. Pensé que finalmente podía bajar la guardia, que finalmente alguien más llevaría el peso conmigo. Un año dentro de su matrimonio, vinieron a visitarme con una propuesta. Querían comprar una casa más grande, una casa en un mejor vecindario. Necesitaban dinero para el pago inicial. Pidieron prestados los 20,000 que me quedaban en el banco. Todo lo que había ahorrado en 40 años de trabajo estaba en esa cuenta. Era mi seguridad, mi respaldo en caso de que algo malo pasara, mi fondo para la vejez. Pero cuando vi los ojos suplicantes de Sara, cuando escuché a Richard prometerme que me pagarían en 2 años con intereses, no pude negarme. Les di todo. Firmé los papeles en el banco, transferí la cantidad completa y me quedé con una cuenta casi vacía. Pasaron 2 años y no me pagaron nada. Pasaron 5 años y todavía no mencionaban la deuda. No quería presionarlos. No quería ser esa suegra molesta que exige dinero. Pensé que cuando pudieran me pagarían. Mientras tanto, seguí trabajando aunque mis huesos crujían con cada movimiento. A los 65, tuve que dejar el trabajo nocturno en las oficinas porque mi cuerpo ya no podía soportarlo. Me quedé solo con limpiar casas privadas. Ganaba apenas 800 al mes. Apenas era suficiente para pagar los servicios, comida y medicina. Mi presión arterial estaba alta. Mis rodillas necesitaban inyecciones cada 6 meses. Mis manos temblaban por la artritis. Sara venía a visitarme cada vez menos. Al principio era una vez por semana, luego una vez al mes, luego cada 2 o 3 meses, siempre con prisa, siempre con excusas. Richard nunca venía con ella. Decía que tenía mucho trabajo, que estaba ocupado, que no podía perder tiempo. Yo entendía, o eso me decía a mí misma, pero en el fondo dolía. Dolía ver cómo mi hija se estaba alejando poco a poco. Cómo esa casa grande y bonita que había ayudado a comprar se convirtió en un lugar donde ya no era bienvenida. Las pocas veces que fui a visitar, Richard me trató con una cortesía fría y distante, como si fuera una extraña, como si la deuda de $1,000 que nunca pagaron no existiera. Abrí mis ojos y regresé al presente. Todavía estaba en esa cocina con mi pastel sobre la mesa y el eco de la humillación todavía resonando en mis oídos. Pero las palabras de Sara también resonaban. Mañana todo cambia. No sabía lo que eso significaba. No sabía lo que mi hija estaba planeando. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza encenderse en mi pecho cansado. Respiré profundamente y salí de la cocina con las piernas todavía temblando. El comedor estaba lleno de gente elegante, todos con sus copas de vino y sus platos de comida cara que yo nunca podría pagar. Me senté en una silla al final de la mesa lo más lejos posible de Richard. Nadie me habló, nadie me miró. Era como si yo fuera invisible, como si no existiera en ese espacio lleno de risas y conversaciones animadas. Sara me trajo un plato de comida y apretó mi hombro con cariño antes de alejarse. Yo comí en silencio. Cada bocado sabía ceniza en mi boca. Podía sentir la mirada de Richard sobre mí de vez en cuando, esa mirada burlona que quemaba mi piel. Mientras comía, recordé la primera vez que sospeché que algo estaba mal con Richard. Fue hace 3 años cuando cumplí 67. Sara organizó una pequeña cena de cumpleaños en su casa. Éramos solo ellos dos y yo. Richard estaba actuando extraño toda la noche, demasiado amable, demasiado interesado en mi vida. Me hizo preguntas extrañas. «Suegra, ¿tiene usted un testamento?» Me tomó por sorpresa. Le dije que no, que nunca había pensado en eso. Debería hacerlo. Insistió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su edad, uno nunca sabe qué puede pasar. Sería bueno dejar todo en orden para que Sara no tenga problemas después. Luego preguntó por mi casa. La casa está completamente pagada, ¿verdad? Está a su nombre. Yo confirmé que sí, que había terminado de pagarla hace años y el título estaba a mi nombre. Vi cómo sus ojos brillaron con algo que no pude identificar en ese momento. Eso es bueno, suegra. Es un activo importante. Vale alrededor de 50,000 en el mercado actual, ¿no cree? No entendí por qué le importaba tanto el valor de mi casa. Era mi hogar, mi único activo en este mundo, el único lugar donde tenía raíces y recuerdos de cuando James estaba vivo y Sara era una niña pequeña. Después de eso, preguntó por mi pensión. «¿Cuánto recibe al mes del seguro social?» Le dije dolor a no caparaciones. No es mucho, pero con eso y los trabajos de limpieza que todavía hacía, era suficiente para vivir modestamente. «Es una cora 300», repitió Richard lentamente,
como si estuviera calculando algo en su cabeza. Eso suma $16 o $1,200 al año. No está mal para alguien que no trabaja a tiempo completo ya. Su comentario me molestó. Yo todavía trabajaba limpiando 3 casas a la semana. Todavía me rompía la espalda fregando pisos y limpiando los baños de otras personas. No era una carga para nadie. Me sostenía con mis propios recursos. Sara le dio un empujón discreto y cambió el tema, pero yo no olvidé esa conversación. Desde ese día, Richard empezó a visitarme más seguido, siempre con excusas. Estaba pasando por aquí y quería saludar. Traje unos documentos que Sara necesita que usted firme. Vine a revisar unas filtraciones que dijo que tenía, pero yo no tenía filtraciones. Nunca le había pedido que viniera. Y esos documentos que traía siempre eran confusos, llenos de palabras legales que no entendía. Es solo un poder notarial temporal, suegra, para que Sara pueda ayudarla con transacciones bancarias si se enferma. En Voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y conviértete en parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Yo nunca firmé nada. Algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Hace un año, Richard sugirió que vendiera mi casa y me mudara con ellos. Viviría más cómodamente, suegra. Tendría una habitación bonita, no tendría que preocuparse por pagar servicios o mantenimiento. Y con el dinero de la venta, podríamos invertirlo para generar intereses para usted. Lo dijo todo de manera tan razonable, tan lógica, pero yo no quería vender mi casa. Era lo único que me quedaba de mi vida con James. Cada rincón tenía un recuerdo. El jardín donde Sara jugaba de niña, la sala donde celebramos 1000 Navidades, el dormitorio donde James y yo dormimos durante 20 años. No era solo una propiedad. Era mi historia, mi identidad, mi lugar en el mundo. Le dije que no, y vi cómo su rostro se endureció por un segundo antes de volver a la sonrisa falsa. Piénselo, suegra, la oferta sigue en pie. Pero después de eso, su trato hacia mí cambió. Se volvió más frío, más cortante. Empezaron los comentarios. Se ve tan cansada, suegra, el trabajo la está matando. A su edad, debería estar descansando, no limpiando casas ajenas. Sara se preocupa mucho por usted. Tiene miedo de que algo le pase y nadie se entere porque vive sola. Cada comentario era una semilla de duda plantada en mi cabeza. Cada palabra era un intento de hacerme sentir vieja, incapaz, vulnerable. Hace 6 meses empecé a notar cosas extrañas. Cuando visitaba la casa de Sara, encontraba papeles con el logo de mi banco sobre la mesa. Escuchaba conversaciones telefónicas que se cortaban abruptamente cuando entraba a la habitación. Una vez vi a Richard revisando documentos que reconocí como copias de las escrituras de mi casa. Le pregunté cómo las había obtenido. Sara las necesitaba para unos trámites, me dijo sin inmutarse. Ya las estoy devolviendo, pero algo no cuadraba. ¿Qué trámites requerían las escrituras de mi propiedad? Sara me aseguró que era algo para el banco, que no me preocupara, que todo estaba bien. Un día, hace 4 meses, fui al banco a retirar mi pensión, y la cajera me dijo algo que me heló la sangre. Seña, Eleanor, su hija estuvo aquí la semana pasada, preguntando por los procedimientos para agregar un copropietario a su cuenta. Le expliqué que necesitaría su autorización y presencia para hacer cualquier cambio. Me quedé sin palabras. ¿Por qué Sara querría ser copropietaria de mi cuenta? ¿Por qué no me había dicho nada? Cuando la confronté esa noche por teléfono, se puso nerviosa. Es solo una precaución, mamá, en caso de que algo te pase y necesite acceder a tus fondos para emergencias médicas. Sonaba lógico, pero yo apenas tenía $3,000 en esa cuenta. No era nada extraordinario. Entonces empecé a unir los puntos. Las preguntas de Richard sobre mi casa, sus intentos de hacerme firmar poderes notariales, la sugerencia de vender mi propiedad, Sara queriendo acceso a mi cuenta bancaria, las copias de mis escrituras en su mesa. Todo estaba empezando a formar un patrón que me asustaba. Hablé con mi vecina Betty, una mujer de 75 años que había sido mi amiga durante décadas. Le conté mis sospechas. Ella se puso seria. Eleanor, ten mucho cuidado. Mi prima pasó por algo similar. El yerno la convenció de firmar unos papeles que resultaron ser una transferencia de propiedad. La dejaron sin nada y la enviaron a un asilo estatal. Sus palabras me aterrorizaron. ¿Era posible que Richard estuviera planeando algo así? ¿Y Sara, mi propia hija, estaría involucrada en un plan para quitarme todo? No quería creerlo.
Me negaba a aceptar que la niña que crié, a quien le di todo lo que tenía y no tenía, pudiera traicionarme de esa manera. Pero las señales estaban allí, claras como el agua. Intenté hablar con Sara en privado hace 2 meses. Hija, necesito que seas honesta conmigo. Richard está planeando algo con mi casa. ¿Por qué tanto interés en mis propiedades y mi dinero? Ella se ofendió. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso? Richard solo quiere ayudarte. Solo quiere que estés bien cuidada en tu vejez. Pero no me convenció. Su voz sonaba ensayada, como si estuviera repitiendo palabras que alguien más le había enseñado. Decidí ser más cuidadosa. Guardé todos mis documentos importantes en una caja fuerte que compré por 100. Puse un candado en la puerta de mi dormitorio cuando salía de la casa. Dejé de aceptar invitaciones a la casa de Sara. Me distancié un poco. Necesitaba pensar, necesitaba protegerme. Pero eso solo empeoró las cosas. Richard empezó a llamarme por teléfono con más frecuencia. Suegra. Sara está muy triste porque ya no visita. Hicimos algo mal, está molesta con nosotros. Su tono era dulce, pero había veneno debajo. Hace un mes recibí una llamada de un abogado. Dijo que Sara lo había contratado para ayudarme a organizar mis asuntos legales sin costo para mí. Me ofreció una cita gratuita para hacer mi testamento y organizar la sucesión de mi propiedad. Es importante que todo esté claro, señora Leonor. Así su hija no tendrá problemas cuando usted ya no esté. Le dije que lo pensaría y colgué. Nunca volví a llamar. En voz de Dolores, compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y conviértete en parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp, enlace en la descripción. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera horrible. Richard no quería ayudarme. Richard quería mi casa, quería mi pensión, quería todo lo que tenía. Y estaba usando a Sara para conseguirlo. Regresé al presente y miré a Richard al otro lado de la mesa. Estaba riendo con algunos invitados, contando alguna anécdota con su típica arrogancia. Se veía tan seguro de sí mismo, tan confiado, como si ya hubiera ganado, como si yo fuera solo un obstáculo menor en su camino hacia lo que quería. Sentí rabia, una rabia caliente y oscura que subía desde mi estómago hasta mi garganta. Pero las palabras de Sara resonaban en mi cabeza. Mañana todo cambia. Tal vez mi hija no era parte del problema. Tal vez ella había visto lo mismo que yo. Tal vez había un plan que yo todavía no conocía. Me aferré a esa esperanza como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. El almuerzo continuó con una lentitud dolorosa. Permanecí sentada en mi rincón, invisible para todos, excepto para Richard, que ocasionalmente me lanzaba miradas cargadas de desprecio. Los invitados hablaban de cosas que no me importaban. Viajes caros a Europa, autos nuevos, restaurantes exclusivos, un mundo completamente ajeno al mío, donde yo limpiaba los pisos que ellos pisaban sin siquiera mirar hacia abajo. Cuando terminaron el plato principal, Sara llegó mi pastel de zanahoria a la mesa. Lo había decorado con nueces picadas y bordes de queso crema. Se veía hermoso, un tributo de amor de una madre a su hija. Pero antes de que pudiera servir la primera rebanada, Richard habló con esa voz fuerte que usaba cuando quería ser el centro de atención. «Oh, suegra, no debió molestarse con lo caros que están ahora la leche y las nueces. Seguro gastó todo lo que tenía en este postre». Se rió como si hubiera dicho algo gracioso. Algunos invitados rieron con él. Apreté los puños debajo de la mesa. No era el comentario en sí lo que dolía. Era la intención detrás de él. Era el recordatorio constante de que yo era pobre, que todo lo que hacía era un esfuerzo económico, que mi lugar en este mundo de gente rica era el de la sirvienta, no el de la familia. Sara cortó el pastel con manos temblorosas y sirvió rebanadas generosas a todos. Cuando probaron el primer bocado, varios invitados hicieron comentarios amables. «Está delicioso, tan húmedo y rico». Se nota que fue hecho con amor. Esos comentarios calentaron mi corazón por un segundo, pero Richard no probó su rebanada. La movió con el tenedor, hizo un gesto de desagrado y la empujó al lado del plato, demasiado dulce para mi gusto. Además, no me gusta comer cosas hechas en cocinas que no conozco. Nunca se sabe bajo qué condiciones se preparan. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra pesada. Algunos invitados dejaron de comer, incómodos. Otros continuaron como si no hubieran escuchado nada. Sentí algo romperse dentro de mí. Había soportado sus insultos, sus humillaciones, su desprecio constante, pero atacar la comida que había preparado con tanto amor,
Insinuar que mi cocina estaba sucia, que yo era descuidada, eso era demasiado. Me levanté de la silla con las piernas temblando. Todos me miraron. Iba a decir algo. Iba a defenderme por primera vez en mi vida. Pero Sara tomó mi mano y me llevó hacia la cocina otra vez. Mamá, por favor, solo un poco más. Te lo ruego. Su voz estaba cargada de urgencia. Había lágrimas en sus ojos. Asentí porque no tenía fuerzas para pelear con ella también. Me quedé en la cocina por el resto del almuerzo. Escuché las conversaciones distantes, las risas, los brindis. Me sentí como un fantasma en la casa que había ayudado a comprar. Después de un rato, Sara entró con una hermosa joven de unos 22 años. Tenía el cabello negro largo y los ojos marrón claro de su padre. Era Chloe, mi nieta, a quien apenas había visto en los últimos 2 años. Abuela, me dijo suavemente mientras me abrazaba fuerte. Siento mucho lo que ese bastardo te hizo, pero pronto va a pagar por todo. Sus comentarios me sorprendieron. Miré a Sara buscando explicaciones. Mi hija cerró la puerta de la cocina y se sentó frente a mí. Chloe se sentó a mi lado y tomó mi mano arrugada entre las suyas jóvenes y suaves. Mamá, comenzó Sara con voz seria. Tengo que decirte algo que he estado guardando durante semanas. Pero primero, necesito que me prometas que vas a mantener la calma y que vas a confiar en mí. Yo asentí, aunque mi corazón comenzó a latir más rápido. Hace 3 meses descubrí algo terrible. Richard no es el hombre que yo pensaba que era. Él nunca lo fue. Su voz se quebró un poco. Encontré documentos escondidos en su oficina en casa. Papeles con tu nombre, con la dirección de tu casa, con los números de tu cuenta bancaria. Me quedé paralizada. ¿Qué tipo de documentos? Pregunté con un hilo de voz. Sara sacó su teléfono y me mostró fotografías. Eran copias de contratos, poderes ya redactados, esperando solo mi firma. Solicitudes de préstamo usando mi casa como garantía. Él está planeando quitarte todo. Mamá, tu casa, tu pensión, tus ahorros, todo. Las palabras me golpearon como martillazos. Encontré conversaciones en su computadora con un abogado corrupto. Estaban discutiendo maneras de hacer que te declararan mentalmente incompetente para que yo pudiera tomar control de tus bienes como tu única heredera. Y luego Richard tomaría el control de todo a través de mí. Chloe apretó mi mano. Yo lo descubrí antes. Mamá, abuela, escuché a papá hablando por teléfono hace unos 4 meses. Estaba diciendo cosas horribles sobre ti, que eras una carga, que tenías una casa que valía dinero y una pensión decente que estaba siendo desperdiciada, que las cosas tenían que acelerarse porque él no sabía cuánto más tiempo ibas a vivir. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi propia nieta había escuchado esas palabras venenosas. Le dije a mamá lo que había escuchado. Al principio ella no me creyó. Ella defendió a papá, pero yo le pedí que investigara por su cuenta. Y cuando encontró esos documentos, supo que yo estaba diciendo la verdad. Sara continuó con voz temblorosa. Quería confrontarlo inmediatamente. Mamá, quería echarlo de la casa y denunciarlo, pero Chloe me convenció de esperar, de reunir pruebas primero, porque si lo acusaba sin evidencia sólida, él iba a negar todo, y quizás incluso lograr dar vuelta a la situación a su favor. Mi hija se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Así que durante estos 3 meses hemos estado reuniendo todo, cada conversación, cada documento, cada movimiento sospechoso. Chloe ha grabado conversaciones usando su teléfono escondido. He fotografiado cada papel que encuentro. Hemos hablado con un abogado honesto que nos estaba ayudando. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija no me había traicionado. Mi hija me estaba protegiendo. ¿Pero por qué no me dijiste nada antes? Pregunté entre sollozos. Porque Richard te vigila, mamá. Cada vez que vas a tu casa, él envía a alguien a seguirte. Tiene amigos en el banco que le informan si haces movimientos extraños con tu cuenta. Tiene contactos en oficinas gubernamentales que le advertirían si intentabas cambiar algo legalmente. No podíamos arriesgarnos a que sospechara que estábamos en su contra. Tenía que seguir creyendo que todo iba de acuerdo con su plan. Chloe sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. Abuela, tengo más de 20 horas de conversaciones grabadas en audio donde papá habla con sus cómplices sobre cómo manipular documentos, cómo convencerte de firmar papeles, cómo eventualmente internarte en un hogar estatal barato para quedarse con tu casa y alquilarla. Es repugnante, es criminal, y vamos a exponerlo,
Mi nieta tenía fuego en los ojos, una determinación que me recordaba a mí misma cuando era joven y luchaba por sobrevivir con la pequeña Sara. El plan es simple. Mañana hay una gran reunión familiar. Es el cumpleaños del hermano de Richard. Sus padres, sus hermanos, sus tíos, todos los que siempre lo han tratado como si fuera perfecto estarán allí. Sara tomó control de la explicación durante esa reunión. Vamos a exponer todo. Vamos a reproducir los audios para que todos escuchen exactamente qué clase de hombre es Richard. Vamos a mostrar los documentos que planeaba usar para robarte. Y tenemos a un abogado presente que va a explicar las implicaciones legales de todo esto. Richard no solo va a ser expuesto socialmente, va a enfrentar cargos criminales por intento de fraude patrimonial y abuso financiero de una persona mayor. La rabia en la voz de mi hija era palpable. Te usó, mamá. Usó tu amor, tu generosidad, tu confianza, y me usó a mí también. Me manipuló durante años, haciéndome creer que te estábamos ayudando, cuando en realidad te estaba cazando como un depredador. Me sentí mareada con toda esta información. Era demasiado para procesar. ¿Y qué va a pasar contigo también, con tu matrimonio?, le pregunté a Sara. Ella respiró profundamente. Mi matrimonio terminó el día que descubrí lo que él estaba planeando contra ti. No hay marcha atrás. Ya hablé con un abogado de divorcio. Esta casa que él cree que es suya está a mi nombre porque fue comprada con mi dinero y el tuyo, mamá. Los $20,000 que nos prestaste fueron el pago inicial. He pagado la hipoteca estos 10 años con mi salario. Richard solo ha contribuido a los gastos, nunca a la propiedad. Legalmente, esta casa es mía, y él se va a ir sin nada. Chloe sonrió con satisfacción. En voz de Dolores compartimos historias reales, emociones reales, vidas reales. Suscríbete hoy y conviértete en parte de nuestra familia. Únete a nuestra comunidad de WhatsApp. Enlace en la descripción. Además, abuela mamá ha estado moviendo dinero a cuentas que papá no conoce. Ella sacó sus ahorros de la cuenta bancaria conjunta, cambió las contraseñas de todo, contactó a su jefe para explicar la situación en caso de que papá intente sabotear su trabajo. Hemos cubierto todos los ángulos. Él piensa que tiene todo el control, pero en realidad ya perdió. La admiración que sentí por mi hija y mi nieta en ese momento no tenía palabras. Estas dos mujeres habían arriesgado todo para protegerme. Habían planeado meticulosamente la caída de un hombre peligroso y manipulador. Pero hoy tenía que humillarte una vez más, dijo Sara con dolor en sus ojos. Necesitábamos que él se sintiera seguro, invencible. Necesitábamos que mostrara su verdadero rostro frente a testigos. Entendí entonces por qué Sara me había pedido que me quedara a pesar de la humillación. Varios de los invitados de hoy son personas que van a estar en el cumpleaños mañana, explicó Chloe. Vieron cómo te trató. Escucharon sus insultos. Eso va a asegurar que mañana, cuando mostremos la evidencia, nadie pueda decir que estamos exagerando o inventando cosas. Ya vieron de lo que es capaz públicamente. Fácilmente imaginarán de lo que es capaz en privado. Era un plan brillante y doloroso al mismo tiempo. Yo había tenido que sufrir para que pudieran construir el caso perfecto contra Richard. Lo siento mucho, mamá, dijo Sara, abrazándome fuerte. Lo siento por haber tardado tanto en ver quién realmente era. Lo siento por exponerte a su maltrato. Lo siento por no protegerte antes. Acaricié su cabello como cuando era una niña pequeña. No tienes que disculparte, hija. Lo importante es que ahora estás del lado correcto, que estás luchando por lo que es justo. Nos quedamos así, abrazándonos, llorando juntas. 3 generaciones de mujeres que habían sido subestimadas y maltratadas, pero ahora estamos listas para luchar. Mañana, susurró Sara, mañana ese hombre va a caer y tú vas a recuperar tu dignidad, mamá, te lo prometo. Salí de esa casa con un peso diferente en mi pecho. Ya no era el peso de la humillación y la derrota. Era el peso de un secreto poderoso, de una verdad que pronto explotaría como una bomba. Richard me despidió en la puerta con su sonrisa falsa y condescendiente. Cuídese, suegra, y gracias por el pastel. Aunque no era necesario que se molestara, cada palabra destilaba veneno disfrazado de cortesía. Solo asentí y me fui sin decir nada. No confiaba en mi voz. No confiaba en poder guardar el secreto si abría la boca. En el autobús de regreso a casa, miré por la ventana y recordé todas las señales que había ignorado durante años. Recordé cuando Richard empezó a tratarme de manera diferente. Fue sutil al principio, pequeños comentarios aquí y allá. Suegra, se ve cansada. Debería ir al médico.
Qué mala memoria tiene últimamente, suegra. Ya me contó esa historia 3 veces. Pensé que era una preocupación genuina. Ahora entendía que estaba sembrando la idea de que yo estaba decayendo mentalmente, que estaba perdiendo mis facultades. Lo hizo frente a otros familiares, frente a vecinos, frente a cualquiera que pudiera servir como futuro testigo de mi supuesta incompetencia. Era una estrategia calculada y cruel. Recordé la vez que me caí en su casa hace un año. Me resbalé en el piso de la cocina que acababan de trapear. Me golpeé la cadera y me salió un enorme moretón. Richard insistió en llevarme al hospital. Pensé que era amable. Pero ahora me di cuenta de que necesitaba un informe médico de mi caída, evidencia que pudiera usar para argumentar que yo era propensa a accidentes, que no podía vivir sola de manera segura. En el hospital, llenó formularios como si fuera mi tutor legal. Le dio al doctor información exagerada sobre supuestos episodios de confusión que nunca tuve. Estaba tan adolorida y moreteada que no presté atención a lo que estaba diciendo. Recordé cuando me dio un teléfono celular nuevo hace 6 meses para que podamos mantenernos en contacto. Suegra, este tiene mejor señal y es más fácil de usar. Estaba agradecida por el regalo. Mi viejo teléfono apenas funcionaba, pero ahora me preguntaba si ese teléfono tenía algo instalado para rastrearme o escuchar mis conversaciones. Sara me había dicho que Richard me vigilaba. ¿Cómo lo hacía si no era de esa manera? Sentí un escalofrío al pensar en todas las llamadas privadas que había hecho desde ese teléfono. Todas las conversaciones con Betty, donde expresé mis dudas sobre él. Recordé el día que Richard apareció en mi casa con un cerrajero. Suegra, encontré a este tipo que cambia cerraduras por un muy buen precio. Deje que instale nuevos cerrojos para que esté más segura. Acepté porque las cerraduras viejas en efecto no funcionaban bien. Pero Richard supervisó todo el trabajo. Me quedaré con un juego de llaves en caso de una emergencia y necesitemos entrar. En ese momento pareció razonable. Ahora me di cuenta de que había querido acceso a mi casa cuando quisiera para revisar mis documentos, para buscar información que pudiera usar en mi contra. Llegué a mi pequeña casa y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra la madera vieja y respiré profundamente. Miré alrededor de mi humilde hogar, los muebles viejos que había comprado de segunda mano. Las cortinas descoloridas por el sol, las fotografías en las paredes de James cuando estaba vivo, de Sara en su graduación, de Chloe cuando era un bebé. Este lugar no era elegante ni moderno, pero era mío. Cada centímetro de estas paredes había sido pagado con mi sudor y lágrimas, y ese hombre había querido quitármelo. Había planeado robar no solo mi propiedad, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a envejecer en el lugar que había construido con tanto esfuerzo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todo lo que Sara y Chloe me habían revelado. Pensé en los audios que habían grabado, en las conversaciones donde Richard hablaba de mí, como si yo fuera un objeto en su camino, un obstáculo que debía ser eliminado. Pensé en el abogado corrupto con quien había conspirado, en los documentos falsificados listos para mi firma, en el plan para declararme mentalmente incompetente. Era como una película de terror, excepto que era mi vida real, era mi familia, era el hombre que dormía al lado de mi hija cada noche. Me levanté a las 3:00 de la mañana y me hice un poco de té de manzanilla. Me senté en la mesa de la cocina donde me había sentado tantas veces con James planeando nuestro futuro. «Oh, James», susurré a la nada, «si vieras en lo que se convirtió nuestra vida, si supieras que el hombre que nuestra hija eligió resultó ser una serpiente». Sentí ganas de llorar, pero no salieron lágrimas. Ya había llorado demasiado en los últimos años. Ya había gastado todas mis lágrimas en noches solitarias, preguntándome en qué había fallado como madre. ¿Por qué mi hija se estaba alejando de mí? ¿Por qué me sentía tan sola en mi propia familia? Pero ahora sabía la verdad. No había fallado como madre. Mi hija me amaba, mi nieta me adoraba. El problema nunca fui yo. El problema era Richard y su ambición enferma, su codicia sin límites, su capacidad de manipular y mentir sin remordimiento. Hombres como él existen en el mundo. Se acercan a familias vulnerables, identifican sus debilidades, explotan sus recursos. Yo era la viuda con una casa pagada y una pensión modesta. Yo era el objetivo perfecto. Y él había pasado años afilando sus cuchillos para el momento del ataque final. Pero lo que Richard no sabía es que las mujeres que había subestimado eran más fuertes y más inteligentes de lo que jamás imaginó.
El día siguiente amaneció gris y frío. Me vestí con cuidado, eligiendo mi mejor atuendo, un vestido simple pero elegante que había comprado en una tienda de segunda mano. Me apliqué maquillaje ligero. Me puse unos aretes de perlas falsas que James me había regalado hace 30 años. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 70 años que había sobrevivido pérdidas devastadoras, años de trabajo agotador, la soledad de la viudez, el desprecio de un yerno cruel. Pero también vi a una sobreviviente, vi a una guerrera que estaba a punto de presenciar la caída de su enemigo. Hoy, me dije frente al espejo, hoy comienza la justicia. Sara me recogió a las 3:00 de la tarde, vino sola en su auto. ¿Dónde está Richard?, pregunté, se fue directo desde su oficina. La fiesta es en la casa de sus padres. Llegaremos juntas. Durante el trayecto, Sara repasó el plan conmigo. Va a haber unas 40 personas. Mamá, toda la familia de Richard. Algunos de nuestros primos también. El abogado, el señor Peterson, va a estar allí disfrazado como un amigo de la familia. Chloe tiene las grabaciones listas en su teléfono conectado a altavoces portátiles. Tengo copias impresas de todos los documentos que encontré. Cuando llegue el momento del brindis por el cumpleaños del hermano de Richard, voy a pedir hablar, y ahí es cuando todo va a estallar por completo. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo. Era anticipación. Era la sensación de que finalmente, después de años de ser invisible y maltratada, iba a ser vista, iba a ser escuchada. Y el hombre que había intentado destruirme iba a pagar por cada insulto, cada humillación, cada plan malvado que había tejido en la oscuridad. ¿Estás lista, mamá?, me preguntó Sara, mientras estacionaba frente a una enorme casa con luces y globos. Más que lista, hija, respondí con una voz firme que no reconocí como mía. Estoy lista para ver caer a ese miserable. Entramos en la casa y el ruido de la fiesta nos envolvió. Había música, risas, niños corriendo por todas partes. La casa de los padres de Richard era inmensa, decorada con muebles caros y arte pretencioso. Todo gritaba dinero, éxito, superioridad. Vi a Richard al fondo de la sala, rodeado de hombres con trajes elegantes, contando alguna historia con gestos exagerados. Cuando me vio entrar, su sonrisa se congeló por un segundo. Luego recuperó la compostura y me saludó desde lejos con un gesto condescendiente de la mano. No se acercó, no hizo ningún esfuerzo por darme la bienvenida. Yo era solo la suegra pobre, la presencia incómoda que tenía que ser tolerada. La madre de Richard, una mujer alta y delgada con evidente cirugía plástica, se acercó a saludarnos. «Sara, querida, qué bueno que viniste». Luego me miró con una sonrisa forzada, señora Eleanor. Ni siquiera usó mi apellido, solo un título frío y distante. «Hay comida en el comedor. Sírvase lo que quiera». Nos despidió con un gesto de la mano como alguien que despide al servicio. Sara apretó mi brazo con fuerza. «Aguanta, mamá. Pronto estas personas van a ver quién eres realmente». Nos dirigimos a un rincón de la sala donde había menos gente. Chloe apareció minutos después, vestida con un bonito vestido, llevando una gran bolsa de mano. «Todo está listo», susurró mi nieta mientras se sentaba junto a nosotras. «El señor Peterson ya está aquí. Está hablando con el tío de papá, fingiendo ser un colega del banco». Miré discretamente hacia donde ella señalaba, y vi a un hombre de unos 50 años, cabello gris, traje formal, conversando animadamente con otros invitados. Nadie sospecharía que era un abogado esperando el momento para desenmascarar a un criminal. «Los altavoces están en mi bolsa», continuó Chloe. «Son pequeños pero potentes. Cuando llegue el momento, los voy a sacar y conectar mi teléfono. Tengo la primera grabación lista». El tiempo pasó con lentitud tortuosa. Apenas toqué la comida que me sirvieron. Mi estómago estaba hecho un nudo. Observé a Richard moverse por la fiesta como un pavo real, recibiendo palmadas en la espalda, risas conspirativas, admiración de sus familiares. Él era el hijo exitoso, el esposo perfecto, el hombre que había llegado lejos. Nadie sabía que detrás de esa fachada impecable se escondía un depredador sin escrúpulos, pero pronto lo sabrían. Pronto todo ese castillo de mentiras se vendría abajo, y yo estaría allí para verlo derrumbarse. Richard se acercó a nuestra mesa alrededor de las 6:00 de la tarde. Tenía un vaso de whisky en la mano y esa sonrisa arrogante que tanto odiaba. «Suegra, qué alegría que haya venido». Pensé que después de ayer estaría cansada. Su tono era burlón.
Varios familiares cercanos escucharon el comentario y sonrieron. Ayer almorzó en nuestra casa, explicó Richard a sus primos. La pobre llegó tan cansada del trabajo, parecía que se arrastraba. A su edad, ya no debería estar limpiando casas ajenas. Es triste verla así. Hablaba de mí como si no estuviera presente, como si fuera un objeto de lástima y vergüenza. Uno de sus primos, un hombre corpulento con corbata roja, me miró con falsa compasión. Es verdad, señora. A su edad debería estar descansando. Mis padres ya tienen 70 y no han trabajado en años. Viven tranquilamente de su pensión. Richard aprovechó la oportunidad. Eso es lo que le he dicho 1000 veces. Pero es terca, no acepta ayuda de nadie. Prefiere matarse trabajando antes que aceptar que ya no puede hacerlo sola. Sus palabras eran dardos envenenados. Me estaba pintando como una anciana orgullosa y difícil, incapaz de aceptar la realidad. Estaba preparando el terreno en la mente de estas personas para que cuando propusiera internarme o quitarme mi independencia, sintieran comprensión. Sentí la mano de Sara apretar la mía debajo de la mesa. Me estaba pidiendo que guardara silencio, que no mordiera el anzuelo. Respiré profundamente y bajé la mirada. Richard tomó mi silencio como sumisión y sonrió satisfecho. Bueno, disfruten la fiesta. Se alejó con paso fanfarrón, victorioso. El primo de la corbata roja me dio una palmada en el hombro. No se preocupe, señora. Richard es un buen hombre. Estoy seguro de que cuida bien de usted y de su hija. Si tan solo supiera la verdad detrás de ese buen hombre, pronto lo sabría. Pronto todos lo sabrían. A las 7:00 en punto, sacaron el pastel de cumpleaños para el hermano de Richard. Era un enorme pastel de 3 pisos decorado con fondant y flores de azúcar. Nada que ver con mi humilde pastel de zanahoria de ayer. Cantaron feliz cumpleaños con voces desafinadas y alegres. El hermano David sopló las velas mientras todos aplaudían. Luego el padre de Richard, un hombre mayor de aspecto severo, pidió silencio golpeando su vaso con una cuchara. Familia, amigos, gracias por estar aquí celebrando con nosotros. Quiero hacer un brindis por mi hijo David, que hoy cumple 45 años. Un hombre trabajador, honesto, un ejemplo para todos. Todos levantaron sus copas. Yo no tenía copa. Nadie me había servido vino ni champán. Era invisible incluso en los brindis. El padre de Richard siguió hablando de los logros de David, de sus valores, del orgullo que sentía como padre. Cuando terminó su discurso, hubo aplausos. Entonces Richard pidió hablar. Papá, familia, yo también quiero decir algo. Quiero agradecer a mi hermano David por siempre ser un ejemplo de integridad. Y quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de otro tema importante. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo? Esto no estaba en el plan. Richard me señaló con su vaso. Como saben, mi suegra, Eleanor, está aquí con nosotros. Tiene 70 años y todavía trabaja limpiando casas porque no tiene otra opción. Sara y yo hemos estado pensando mucho en cómo ayudarla. Hemos considerado que se mude con nosotros, pero la casa no es lo suficientemente grande. Hizo una pausa dramática, así que hemos estado explorando otras opciones. Hay un lugar muy bonito, un hogar para ancianos, donde podría estar bien cuidada con atención médica las 24 horas del día, actividades recreativas, un lugar donde no tendría que preocuparse por nada. El silencio en la sala era espeso. Todos me miraban, algunos con lástima, otros con aprobación hacia Richard por ser tan considerado. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. Estaba usando esta fiesta para empezar a sembrar la idea públicamente. Estaba preparando a su familia para el día en que tomaría mi casa y me internaría en algún asilo barato. Y lo estaba haciendo frente a todos, pintándose como el héroe generoso que cuida de su suegra indefensa. La rabia hervía en mis venas. Miré a Sara y vi que estaba pálida, con los puños apretados. Pero había algo más en su expresión. Había determinación. El momento había llegado. Sara se levantó de su silla abruptamente. El sonido de la silla arrastrándose por el suelo captó la atención de todos. Richard, dijo mi hija con una voz fuerte y clara. Antes de que sigas hablando sobre planes para mi madre, creo que hay algunas cosas que toda tu familia necesita escuchar. Richard la miró confundido. ¿De qué estás hablando, cariño? Esto puede esperar. Pero Sara negó con la cabeza. No, no puede esperar. De hecho, ha esperado demasiado. Chloe, por favor. Mi nieta sacó los altavoces de su bolsa y los colocó sobre la mesa. Conectó su teléfono con manos temblorosas pero decididas. ¿Qué es esto?, preguntó Richard con una risa nerviosa. Sara, este no es momento para juegos.
Pero mi hija lo ignoró. Se paró en el centro de la sala, donde todos podían verla. Familia, amigos. Lo que están a punto de escuchar es la verdad sobre el hombre que conocen como Richard, el hombre que mi madre y yo conocemos de una manera muy diferente. Richard dio un paso hacia ella. Sara, basta, no sé qué te pasa, pero esto es ridículo. Su voz había perdido la suavidad. Ahora sonaba dura, amenazante, pero era demasiado tarde. Chloe presionó el botón de reproducir, y la voz de Richard llenó la sala. La voz de Richard salió de los altavoces con perfecta claridad. Mira, la vieja tiene una casa que vale alrededor de 500.000 en este mercado. Está completamente pagada y recibe $1.400 al mes del seguro social. Es dinero que se está desperdiciando. Era una conversación telefónica. Se podía escuchar la voz de otro hombre al otro lado. ¿Y cómo planeas hacerlo? Richard se rió con una risa fría que me heló la sangre. Es fácil. La vieja ya está senil, olvida cosas. Se confunde. Voy a conseguir que un médico certifique que no está en su sano juicio. Luego Sara obtiene poder legal sobre ella como hija única, y yo manejo todo a través de Sara. El silencio en la sala era absoluto. Todos estaban congelados, mirando los altavoces como si fueran una bomba a punto de explotar. Richard había perdido todo el color del rostro. Esto es falso, tartamudeó. Es una grabación editada. Esto es ilegal. Pero nadie le prestó atención porque la grabación continuó. ¿Y si la hija no coopera?, preguntó la otra voz. Richard soltó una risa despectiva. Sara, hace lo que yo le digo. La he tenido comiendo de mi mano durante años. Es débil, sentimental. Firmará lo que ponga frente a ella si le digo que es para ayudar a su mamá. Sara tenía lágrimas rodando por sus mejillas, pero se mantuvo firme. Chloe tomó su mano en apoyo. La grabación siguió. Una vez que tenga el control de las propiedades, vendo la casa. Con ese dinero pago mis deudas y lo que quede lo invierto. Pongo a la vieja en un hogar estatal, uno de esos baratos. Le tomo fotos llorando y quejándose para que Sara se sienta culpable y no proteste. Y eso es todo. Problema resuelto. La otra voz se rió. Eres un genio, Richard. Ojalá tuviera una suegra con bienes para hacer lo mismo. Los familiares de Richard empezaron a murmurar entre ellos. Vi rostros de sorpresa, indignación, incredulidad. La madre de Richard se llevó la mano a la boca. Su padre estaba rojo de ira, pero no sabía hacia quién dirigirla. David, el hermano cumpleañero, miraba a Richard como si no lo reconociera. Chloe detuvo la grabación. Esto fue grabado hace 2 meses, dijo mi nieta con voz temblorosa pero fuerte. Tenemos más de 20 horas de conversaciones similares. Conversaciones donde mi padre planea en detalle cómo robarle todo a mi abuela, cómo manipular documentos, cómo falsificar firmas si es necesario, cómo sobornar a funcionarios públicos. Richard reaccionó finalmente. Se abalanzó hacia Chloe, intentando quitarle el teléfono. Dame eso. No tienes derecho a grabarme sin mi permiso. Pero David lo detuvo, agarrándolo del brazo. Espera, Richard. Deja que termine. Richard forcejeó. Suéltame. Esto es una conspiración en mi contra. Mi esposa y mi hija se han vuelto locas. Están tratando de destruirme. Sara dio un paso hacia él. Locas. ¿Locas por descubrir que planeas destruir a mi madre? ¿Locas por no permitirte robar su patrimonio? Su voz era como un látigo. He pasado 3 meses durmiendo al lado de un monstruo. 3 meses sabiendo la verdad y teniendo que fingir que todo estaba bien. El padre de Richard habló con voz atronadora. ¿Es cierto lo que dicen, Richard? ¿Estabas planeando robarle a tu suegra? Richard negó con la cabeza desesperadamente. No, papá, todo es un malentendido. Solo quería ayudarla. Esas conversaciones están sacadas de contexto. Sara soltó una risa amarga. ¿Contexto? ¿Qué contexto justifica decir que vas a poner a mi madre en una institución de mala calidad mientras te quedas con $500,000 de su casa? Sacó una carpeta de su bolsa. Pero hay más, mucho más. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Aquí hay un poder notarial ya redactado, esperando la firma de mi madre. Un poder que le daría control total sobre sus bienes. Pasó los documentos para que circularan entre los invitados. Aquí hay una solicitud de préstamo usando la casa de mi madre como garantía. Un préstamo de 80,000 que Richard planeaba solicitar a su nombre sin su conocimiento. Más papeles circularon. Los rostros de los familiares se volvían cada vez más horrorizados con cada documento. Aquí hay correos electrónicos entre Richard y un abogado corrupto discutiendo cuánto costaría obtener una evaluación psiquiátrica falsa, declarando a mi madre mentalmente incompetente.
Mi hija era implacable, exponiendo cada pieza de evidencia con precisión quirúrgica. Y aquí, dijo Sara, sacando más papeles, hay capturas de pantalla de conversaciones donde Richard se burla de mi madre. La llama una carga, una vieja inútil, una limpiadora apestosa. Esas palabras resonaron en la sala porque todos habían escuchado a Richard usar exactamente esos términos ayer durante el almuerzo. Los testigos de mi humillación ahora entendían que no había sido un comentario cruel aislado. Era parte de un patrón sistemático de abuso y degradación. Richard no solo planeaba robarle a mi madre. Pasó años destruyendo su autoestima, haciéndola sentir pequeña e invisible, preparando el terreno para que nadie cuestionara cuando finalmente la internara. En ese momento, el señor Peterson se acercó al centro de la sala. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mark Peterson y soy un abogado especializado en derecho familiar y protección de personas mayores. Sacó su identificación y la mostró. He revisado toda la evidencia que la señora, Sara y la Certa, Chloe han recopilado durante los últimos 3 meses y puedo confirmar que lo que han presentado aquí constituye múltiples delitos graves. Su voz profesional y calmada dio un peso oficial a toda la situación. Esto ya no era solo drama familiar, era un caso legal. Los delitos incluyen intento de fraude patrimonial, conspiración para cometer falsificación, abuso financiero de una persona mayor y potencialmente secuestro. De haber procedido con el plan de institucionalizar a la señora Eleanor contra su voluntad. El señor Peterson miró directamente a Richard. Señor Bildes, cada uno de estos delitos conlleva tiempo en prisión. En conjunto, enfrenta una posible sentencia de 5 a 15 años. Richard se tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente. No pueden probar nada. Esas grabaciones son ilegales, no son admisibles en la corte. El señor Peterson sonrió fríamente. En realidad, en este estado, grabar conversaciones es legal si al menos una de las partes consiente. Su hija Chloe fue parte de varias de esas conversaciones y consintió grabarlas. Y en cuanto a las otras, la naturaleza de la discusión de la conspiración criminal a menudo anula la expectativa de privacidad. La madre de Richard comenzó a sollozar. ¿Cómo pudiste, Richard? ¿Cómo pudiste planear algo tan horrible? Richard se volvió hacia ella desesperadamente. Mamá, no es lo que parece. Solo quería asegurar nuestro futuro. Sara y yo tenemos deudas. Necesitábamos ese dinero. Sus palabras fueron como una confesión. Acababa de admitir que sí necesitaba el dinero de mi casa. David lo soltó con disgusto. Eres una desgracia para esta familia. Otros familiares comenzaron a expresar su rechazo. No puedo creer que seas capaz de algo así. Esa pobre señora te dio todo, y así es como le pagas. Deberías estar en la cárcel. Richard miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros de decepción y repulsión. Su mundo perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos. Esto no ha terminado, amenazó con voz temblorosa. Voy a conseguir abogados. Voy a luchar contra esto. El señor Peterson dio un paso adelante. Puede intentarlo, señor Richard. Pero debo informarle que ya presentamos toda esta evidencia a la oficina del fiscal del distrito esta mañana. Hay una investigación oficial en curso y considerando la gravedad de los crímenes y el riesgo de fuga, es probable que se emita una orden de arresto dentro de las próximas 48 horas. El color desapareció completamente del rostro de Richard. Sara se acercó a él. Por un momento pensé que iba a consolarlo, pero en lugar de eso le habló con una voz dura como el acero. Quiero el divorcio, y no vas a recibir ni un centavo de mí. Esta casa donde vivimos es legalmente mía, porque fue comprada con el dinero que mi madre me prestó y mis pagos mensuales. Tú nunca contribuiste al capital, solo a los gastos actuales, así que no tienes derecho a nada. Richard intentó tocarla, pero ella se apartó. No vuelvas a tocarme jamás, me das asco. Usaste mi amor para intentar destruir a mi madre. No hay perdón para eso. Me levanté, temblando de mi silla. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Durante años, había sido invisible en estas reuniones, pero ahora finalmente me veían, realmente me veían. Caminé hacia Richard y lo miré directamente a los ojos. Intentó sostener mi mirada, pero no pudo. Bajó los ojos avergonzado. Richard, dije con una voz que no sabía que tenía, intentaste quitarme lo único que me quedaba en este mundo. Mi casa comprada con 40 años fregando los pisos de otras personas. Mi dignidad ganada con sacrificios que nunca podrías entender.
Pero fallaste porque subestimaste a las mujeres de esta familia. Richard mantuvo la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar mis ojos. Todo su poder, toda su arrogancia se habían evaporado. Era un hombre pequeño y cobarde expuesto ante el mundo. Durante años, me hiciste sentir insignificante, continué con firmeza. Me humillaste frente a otros. Me llamaste sucia, apestosa, inútil, todo para prepararme mentalmente para el día en que me quitarías todo. Pero no contaste con que mi hija te estuviera observando. No contaste con que mi nieta fuera lo suficientemente valiente para grabarte. No contaste con que nosotras tres, las mujeres que despreciabas, fuéramos más inteligentes que tú. Chloe vino a mi lado y tomó mi brazo con cariño. Sara se paró del otro lado. Las tres juntas, 3 generaciones de mujeres que habían sido subestimadas, ahora de pie frente al hombre que había intentado destruirnos. «Abuela», dijo Chloe claramente para que todos pudieran oír. «Quiero que todos aquí sepan quién eres realmente. No eres una limpiadora apestosa, como este hombre te llamó. Eres una mujer que enviudó a los 45 y en lugar de rendirse, trabajó 3 empleos simultáneamente para criar a su hija sola. Pagaste una casa completa con tus propias manos. Enviaste a mi madre a la universidad, vendiendo incluso tus joyas de boda», continuó Sara. «Mi madre me dio todo lo que ella no tuvo. Me dio una educación, oportunidades, un futuro. Cuando me casé, me prestó los ahorros de toda su vida, $20,000. Nunca los devolví, porque este hombre los gastó en tonterías. Mi madre nunca se quejó, nunca exigió. Simplemente siguió trabajando, siguió luchando, siguió siendo la mujer más fuerte que conozco. Las lágrimas fluían libremente por las mejillas de mi hija y yo estaba tan ciega. No vi durante años cómo este miserable la trataba. Me avergüenza haber tardado tanto en protegerla. Los familiares de Richard estaban en silencio. Algunos de los que se habían reído de mí el día anterior ahora miraban el suelo avergonzados. La madre de Richard se acercó a mí con los ojos rojos y llorosos. «Eleanor, no tengo palabras para disculparme por mi hijo. Lo que planeó hacer es imperdonable. Si hay algo que pueda hacer para compensar, aunque sea un poco el daño», su voz se quebró. La miré y vi a una madre destrozada por las acciones de su hijo. «Usted no tiene la culpa de lo que él eligió ser», le dije suavemente, «pero gracias por sus palabras». El señor Patterson habló nuevamente. «Señor Richard, le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado defensor penal lo antes posible. El fiscal va a proceder con cargos basados en la evidencia presentada. También le informo que se ha emitido una orden de restricción temporal. No puede acercarse a la señora Eleanor ni a su propiedad dentro de 500 pies. Violar esta orden resultará en arresto inmediato». Richard finalmente levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, pero no sabía si eran arrepentimiento genuino o solo autocompasión. Yo no quería que llegara tan lejos. Solo necesitaba dinero. «Tengo deudas. El banco me está presionando». David, su hermano, dio un paso adelante. «Entonces, la solución era robar a una mujer de 70 años para destruir a la madre de tu esposa». «Richard, te conozco desde que naciste y nunca pensé que serías capaz de algo tan vil». El padre de Richard habló con una voz cargada de decepción. «Has traído vergüenza a esta familia. No esperes nuestro apoyo en esto. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones solo». Richard miró a su familia buscando, aunque fuera un rostro amistoso, pero solo encontró rechazo. Su mundo entero había colapsado en menos de una hora. Sara sacó unos papeles de su bolso. «Estos son los papeles del divorcio. Los presenté esta mañana. También incluí un aviso de desalojo. Tienes 72 horas para sacar tus pertenencias de mi casa. Después de eso, cualquier cosa que dejes será donada o tirada a la basura». Richard la miró con desesperación. «Sara, por favor, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar». Mi hija soltó una risa seca. «Terapia para un hombre que pasó años planeando robar a mi madre». «No hay terapia que arregle eso. No hay vuelta atrás. Nosotros terminamos el día. Tú decidiste que tu ambición era más importante que mi familia». Richard intentó un último recurso. Se volvió hacia mí con una expresión suplicante. «Suegra, usted es una buena mujer cristiana. Usted puede perdonar. Puede decirles que retiren los cargos. Le pagaré todo lo que le debo. Le devolveré los 20,000 con intereses. Solo déles la oportunidad de hablar conmigo, de entender mi situación».
Me miró con esos ojos que había usado tantas veces para manipular, para conseguir lo que quería. Pero ya no funcionaban. Había visto su verdadero rostro. Había escuchado sus palabras venenosas en esas grabaciones. Había visto los documentos que planeaba usar para destruirme. Richard, dije con calma, durante años te abrí mi corazón. Te consideré mi familia. Cuando te casaste con mi hija, te recibí con amor a pesar de mis dudas. Te presté dinero que nunca pedí que me devolvieras. Te di mi confianza y usaste todo eso en mi contra. Planeaste quitarme mi casa, la casa donde viví con mi difunto esposo, donde crié a mi hija, donde están todos mis recuerdos. Planeaste ponerme en un asilo barato para olvidarme allí mientras gastabas mi dinero. No hay perdón para eso. No porque no pueda perdonar, sino porque no mereces ser perdonado. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Richard se desplomó en una silla, la cabeza entre las manos. Algunos de sus familiares comenzaron a irse de la fiesta, incómodos con la situación. Otros se quedaron murmurando entre ellos, procesando lo que acababan de presenciar. La fiesta de cumpleaños se había convertido en un juicio público, y el acusado había sido encontrado culpable por unanimidad. David se acercó a mí y me estrechó la mano, señoría. Eleanor, lamento profundamente lo que mi hermano intentó hacerle. Si necesita algo, cualquier ayuda, por favor no dude en pedirla. Otros familiares de Richard que tenían algo de decencia se acercaron para disculparse, para expresar su solidaridad conmigo. Fue extraño recibir esta atención después de años de ser ignorada en estas reuniones. Pero no lo hice por la atención. Lo hice por justicia, por dignidad, por todas las mujeres mayores que son vistas como objetivos fáciles por familiares sin escrúpulos. El señor Peterson me entregó su tarjeta, señora. Eleanor, mantengámonos en contacto durante el proceso legal. Voy a asegurarme de que se haga justicia. También le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa inmediatamente y revise todas sus cuentas bancarias para asegurarse de que no haya movimientos no autorizados. Asentí y guardé la tarjeta. Sara me abrazó fuerte. Lo hicimos, mamá. Finalmente lo expusimos. Acaricié su cabello como cuando era una niña pequeña. Tú lo hiciste, cariño. Tuviste el valor de investigar, de reunir pruebas, de enfrentar a tu propio esposo. Eso requiere una fortaleza que no muchas personas tienen. Chloe se unió al abrazo. Nosotras las mujeres somos guerreras, abuela. Nadie se mete con nosotras y se sale con la suya. Su voz juvenil estaba llena de orgullo y determinación. En ese momento supe que mi nieta estaría bien en la vida, que nunca permitiría que nadie la pisoteara. Salimos de esa casa con la cabeza en alto. Richard se quedó allí, rodeado por los escombros de su reputación destruida, enfrentando las miradas decepcionadas de su propia familia. No sentí lástima por él. Tuvo múltiples oportunidades de ser una buena persona, de tratar a su familia con respeto, de vivir honestamente. Había elegido el camino de la codicia y la crueldad. Ahora pagaría el precio. En el auto de regreso, ninguna de nosotras habló mucho. Estábamos emocionalmente agotadas, pero había paz en el silencio. La paz que llega después de una batalla ganada. La paz de saber que habíamos luchado por lo correcto y triunfado. Sara me dejó en mi casa y me acompañó hasta la puerta. Mamá, mañana voy a venir con un cerrajero para cambiar todas tus cerraduras y vamos a revisar todos tus documentos juntas para asegurarnos de que estén seguros. Sentí su gratitud. ¿Y cómo estás, hija? Sé que esto no puede ser fácil. A pesar de todo, estuviste casada con ese hombre durante 10 años. Sara respiró profundamente. Estoy devastada, mamá, pero también aliviada. Ahora sé la verdad. Ahora puedo comenzar a sanar. Y lo más importante, te protegí. Eso es lo único que importa. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. Richard fue arrestado una semana después de la exposición en la fiesta. Los cargos fueron presentados formalmente: intento de fraude patrimonial, conspiración para falsificar documentos y abuso financiero planificado contra una persona mayor. El señor Peterson fue implacable en su trabajo. Presentó cada grabación, cada documento, cada pieza de evidencia ante el juez. Richard contrató a un abogado costoso que intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que las conversaciones fueron sacadas de contexto, que nunca tuvo la intención real de ejecutar esos planes, pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora y clara. El juicio duró 3 semanas. Tuve que testificar. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Tuve que sentarme en ese estrado y relatar frente a una sala llena de extraños,
cómo me había sentido humillada, menospreciada, acosada durante años. Tuve que describir cada insulto, cada comentario cruel, cada intento de Richard de hacerme firmar documentos que no entendía. El abogado de Richard intentó pintarme como una anciana confundida que había malinterpretado las buenas intenciones de su yerno. Pero Sarah y Chloe también testificaron. Sus testimonios fueron devastadores para la defensa. Chloe, apenas de 22 años, se paró frente al tribunal y habló con una claridad que me llenó de orgullo. Mi padre dijo que mi abuela era un obstáculo que debía ser removido. Dijo que era dinero desperdiciado mantenerla viva en su propia casa, cuando esa propiedad podría estar generándole ingresos a él. Lo escuché decir esas palabras exactas. No fue un malentendido, fue un plan frío y calculado para explotar a una mujer vulnerable. El jurado escuchó cada palabra con expresiones de creciente disgusto. Sarah lloró durante su testimonio, mientras describía cómo había descubierto los documentos, cómo se había sentido traicionada no solo como esposa, sino como hija. El veredicto llegó un viernes gris en octubre, culpable de todos los cargos. Richard fue sentenciado a 8 años en prisión, con la posibilidad de libertad condicional, después de 5 si demostraba buena conducta. También se le ordenó pagar una multa de 50,000 y cubrir todos los costos legales del proceso. Su licencia para trabajar en instituciones financieras fue revocada permanentemente. Su reputación fue destruida. Los periódicos locales cubrieron el caso con titulares que decían: ejecutivo bancario condenado por planear robar a su suegra anciana. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición familiar y codicia. El divorcio de Sarah se finalizó 2 meses después del veredicto. No pidió nada de él porque no tenía nada que ofrecer. La casa donde habían vivido era legalmente suya, comprada con mi pago inicial de $20,000 y sus pagos mensuales durante 10 años. Richard dejó ese matrimonio sin un centavo, sin una propiedad, sin nada más que una sentencia de prisión esperándolo. Sarah vendió esa casa porque no podía soportar los recuerdos. Con el dinero, compró una casa más pequeña pero acogedora cerca de la mía. Finalmente podíamos ser vecinas, estar cerca la una de la otra, como siempre debió haber sido. Chloe terminó su título universitario en Administración de Empresas con honores. Consiguió un excelente trabajo en una firma de contabilidad donde ganaba casi 3,000 al mes. Ella se mudó con Sarah para ayudar con los gastos mientras su mamá se recuperaba emocionalmente del divorcio. Las dos venían a visitarme casi todos los días. Bebíamos café en mi pequeña cocina y hablábamos de todo y de nada. Sarah estaba en terapia procesando años de manipulación emocional que no había reconocido mientras estaba dentro de la relación. Lentamente, mi hija estaba volviendo a ser la mujer fuerte y segura que yo había criado. Yo también hice cambios en mi vida. A los 70 años, decidí finalmente retirarme por completo. Dejé los trabajos de limpieza que todavía estaba haciendo. Mi cuerpo me lo agradeció. Mis rodillas dejaron de doler tanto. Mis manos comenzaron a sanar de las grietas causadas por décadas de químicos de limpieza. Con mi pensión dolor ESAR por $600 al mes, y sin la presión de ayudar financieramente a Sarah, podía vivir modestamente pero con dignidad. Cambié todas las cerraduras de mi casa, como el señor Boyle Peterson había recomendado. Puse mis documentos importantes en una caja fuerte que solo yo podía abrir. Me aseguré de que todo estuviera en orden legalmente. También hice algo que nunca pensé que haría. Escribí un testamento claro y detallado con la ayuda del señor Peterson. En él, especifiqué que mi casa y cualquier ahorro que tuviera al momento de mi muerte irían completamente a Sarah, pero también incluí cláusulas de protección. Si Sarah se volvía a casar, la propiedad permanecería únicamente a su nombre, separada de cualquier bien matrimonial. Nadie más podría tocar lo que había construido con mi sudor. También dejé algo especial para Chloe. Las joyas que quedaban de mi matrimonio con James y 5,000 que logré ahorrar en estos últimos meses al no tener gastos médicos ni de trabajo. Un año después del juicio, recibí una carta de Richard desde la prisión. Sarah me la entregó con una expresión preocupada. No tienes que leerla si no quieres, mamá, pero decidí hacerlo. La carta era larga, llena de disculpas que sonaban vacías y justificaciones que no justificaban nada. Richard explicó que había crecido en una familia donde el éxito financiero lo era todo, que había sentido presión para mantener un estilo de vida que no podía permitirse.
que había tomado malas decisiones por desesperación. Terminó pidiendo perdón y suplicándome que intercediera para reducir su sentencia. Leí la carta 2 veces y luego la puse en un cajón. No respondí. No había nada que decirle. El perdón es personal y complejo. Tal vez algún día, cuando sea muy vieja y esté cerca del final de mi vida, encontraré espacio en mi corazón para perdonarlo, pero no sería por él. Sería por mí, para liberarme de cualquier amargura restante. Pero ese día aún no había llegado, y tal vez nunca llegaría, y estaba en paz con eso. No todo tiene que ser perdonado para seguir adelante. A veces la justicia es suficiente. A veces proteger lo que es tuyo es suficiente. 2 años después del juicio, en una tarde soleada de primavera, estaba sentada en mi jardín cuando Sarah y Chloe llegaron con una sorpresa. «Mamá, abuela, queremos mostrarte algo». Sarah sacó su teléfono y me mostró un video. Era un documental corto que Chloe había producido como proyecto universitario. Se llamaba The Silent Warriors y contaba nuestra historia. Contaba sobre mujeres mayores que son vistas como objetivos fáciles por familiares codiciosos. Contaba sobre la importancia de proteger a nuestros mayores, de valorar su dignidad, de reconocer que tienen derechos que nadie puede quitarles. El documental usó nuestra historia como ejemplo, pero protegió nuestras identidades con nombres falsos y rostros difuminados. Había sido aceptado en varios festivales de cine estudiantil. Chloe lo había hecho para crear conciencia, para que otras familias estuvieran alertas a las señales de abuso financiero contra los ancianos. Quiero que tu historia ayude a otros, abuela. Quiero que mujeres como tú sepan que no están solas, que pueden luchar, que pueden ganar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras veía el video. Mi dolor, mi lucha, mi victoria ahora servirían para proteger a otros. Nada podría hacerme sentir más orgullosa. Hoy tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos están marcadas por décadas de trabajo duro. Mi espalda está un poco encorvada, pero camino con la cabeza en alto. Vivo en mi casa, la casa que pagué con mi propio esfuerzo y que nadie pudo quitarme. Sarah viene a almorzar conmigo todos los domingos. Chloe me visita durante la semana y me cuenta sobre su trabajo, sus sueños, sus planes. Tengo una vida simple pero llena de amor verdadero. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es quien permanece a tu lado cuando todo se derrumba. Es quien lucha por ti cuando no puedes luchar por ti misma. Si hay algo que quiero que otras mujeres aprendan de mi historia, es esto. Nunca permitas que nadie te haga sentir insignificante. Tu valor no está determinado por tu edad, tu cuenta bancaria o tu nivel educativo. Tu valor está en tu dignidad, en tu historia, en las batallas que has sobrevivido. Protege tus documentos, conoce tus derechos, desconfía de cualquiera que muestre demasiado interés en tu propiedad. Y si tienes buenos hijos o nietos que realmente te aman, aférrate a ellos. Ellos son tu verdadera riqueza. Perdí años sintiéndome pequeña y asustada. Pero al final, con la ayuda de mi hija y mi nieta, recuperé mi voz, recuperé mi poder, y nadie volverá a quitármelo.